gracias por estar aquí, Momo, y es la verdad un gran orgullo formar parte de esta epopeya que estamos dando y de que vos sos el responsable principal, ¿no? Todos te seguimos a vos. Sí, yo creo que hemos dado un paso importantísimo porque, bueno, hemos creado una institución. Nosotros tenemos que pensar y repensar que tenemos que volver a las instituciones. Los hombres pasan y las instituciones quedan, decía un gran Grande. hombre, ¿no? Y este gobierno ha pasado y no ha dejado instituciones. Entonces nosotros tenemos que trabajar para rearmar esas instituciones, para darle vida nuevamente, organicidad, disciplina. La disciplina de las instituciones es la salud de las instituciones. Por lo tanto, nosotros que sabemos de esto, tenemos que tratar de volver a las organizaciones, volver a instrumentar, ¿no es cierto?, una política seria, responsable y creíble. Tenemos que dejar esta política de los farsantes políticos que dicen una cosa y después hacen otra, para hacer lo que realmente tenemos que hacer. Nosotros no los tenemos que servir de la política, nosotros tenemos que utilizar la política para servir a la gente. Creo que eso es lo que debemos hacer. Y por lo tanto yo voy a ser un representante de todos en la Cámara de Diputados, de todas aquellas personas que no tienen voz, que necesitan de nosotros, necesitan legislar, que se legislen leyes para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y nosotros tenemos todo para hacerlo. Tenemos gente que va a pensar en los proyectos, gente que sabe de economía, gente que sabe de cómo se saca un país adelante, por si tenemos que proyectar leyes para mejorar, digamos, no solamente la calidad de vida de los argentinos, sino la calidad de lo que pueda llevar adelante un país como Argentina, que es inmensamente rico, que tiene de todo. Y Jorge, directamente decirte que yo estoy orgulloso de estar presidiendo un partido como el que hemos creado, que ya estamos en 19 provincias del país, y que seguramente después de las elecciones inmediatamente los vamos a volver a poner el mameluco, porque nosotros somos gente de trabajo y vamos a terminar esas 5 provincias que nos faltan para estar en las 24 provincias del país. Con este partido FE, que es un partido que está integrado desde las bases. Nosotros tenemos que volver a las militancias, tenemos que dejar estos cuentos que han hecho desde la política durante tantos años y que no han servido para nada, simplemente han servido para degradar a los argentinos y para sumir al país en la pobreza, en la vergüenza, porque uno siente vergüenza que un país como el que tiene esté como está, ¿no? Nos están viendo en todas las provincias del país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires nos estás viendo. Algunos en su casa, otros en café, en ciber. Nos está viendo mucha gente. Recién hablábamos con los integrantes de Unión con Fe, con el movimiento vecinalista, con el NUC, con Partido País. Cada uno de esos sectores se integró a Unión con Fe, aportando lo suyo, aportando sus propuestas, sus ideas, pero fundamentalmente confiando en que la persona que estamos llevando adelante es una persona de ley que no va a traicionar el voto de los ciudadanos. Y realmente yo creo que esto es lo que vos estás viviendo, ¿no? El apoyo y el respaldo de la gente que verdaderamente confía en una persona que la pueden dar vuelta para un lado y para el otro, como quiso hacer el gobierno, y no le encontró un lugar donde entrar. Es una gran responsabilidad, pero quiero que sepas que los mensajes que estamos recibiendo en el Twitter, en @Jerónimo Venegas, usted se puede conectar. Me dicen aquí el señor director, si tienen alguna dificultad con la transmisión, vuelvan a cargar la página, van a tener la posibilidad, no se pierde porque esto además se está grabando y usted lo va a poder ver en otro momento. Así que @Jerónimo Venegas y también en el Facebook, Jerónimo Venegas sitio oficial, van a poder ver hasta también el backstage de toda esta producción. Acá tenemos a varios compañeros que están trabajando y bueno, y esto se hace así, a pulmón también y con mucha militancia. Ese es el ejemplo que nos está dando vos, Momo. Bueno, y nosotros le pusimos unión con fe a este frente, porque la unión hace la fuerza y la fe mueve montañas. Y nosotros seguramente vamos a seguir trabajando
bueno, en todo lo que podamos hacia adelante, siempre con la fe puesta en el desarrollo de este país. Nosotros queremos que los jóvenes que hoy no tienen ninguna posibilidad de trabajo ni de desarrollarse en un país que no se ha desarrollado, que tengan esas posibilidades, de que cuando un joven estudia, se prepara para trabajar en este país, tenga esa posibilidad. Y que los abuelos, que los jubilados, que antes cobraban su jubilación y iban y le regalaban algo a sus hijos, le hacían regalo a sus nietos, lo puedan volver a hacer, porque de lo contrario, vamos a seguir haciendo padecer a estos seres que dieron toda su vida útil por este país. Un jubilado, cuando llega a la jubilación, ha dado toda su vida útil a este país. Entonces, ellos son los que tienen que ser los benefactores de esta etapa de su vida, donde puedan gozar de los beneficios que hoy no los tienen. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando desde el Partido Fe, vuelvo a repetir, para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, con proyectos de ley, y vamos a dar siempre la cara a los ciudadanos. Cuando tengamos por ahí una ley que va a beneficiar a miles y miles de argentinos, y en la Cámara se trabe, le vamos a pedir a los argentinos que nos acompañen, que sean protagonistas, que sean parte de los proyectos que llevamos a la Cámara para defender los intereses de los argentinos. ¿Cuáles serían los principales proyectos que presentarías en la Cámara a partir, digamos, de tu asunción? Porque descontamos todo que vos y otros compañeros van a formar parte del nuevo Congreso, pero ¿cuáles serían los proyectos, digamos, más importantes o los primeros? Bueno, el primer proyecto que vamos a llevar a la Cámara de Diputados va a ser un nuevo proyecto de ley de coparticipación para las economías regionales. No puede ser que el gobierno nacional se quede con el 80% de lo que recauda y gire a las economías regionales el 20%. Es así que se han perdido miles de puestos de trabajo porque hay actividades que no se llevan adelante, porque no tiene autosuficiente economía la provincia. La provincia tiene que tener su autonomía económica. Y esto se hace modificando la ley, porque si no, con esta ley que tiene el gobierno, seguramente va a seguir dándole el 20% a los que se portan bien, y a los que no se portan bien son castigados, y en algunos casos no les giran ni al 20%. Y con respecto, el otro día hicimos una actividad en la ciudad de Moreno, junto con los trabajadores ferroviarios, después de este lamentable accidente que volvió otra vez a marcar los hechos de corrupción, que el abandono del Estado. Hay una preocupación creciente en los pueblos del interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es el estado de las rutas y además la ausencia del tren, el tren que se fue. ¿Qué podemos hacer desde el Congreso de la Nación para cambiar eso? Bueno, hay que presentar leyes para cambiar todo esto. Nosotros queremos que se cree un fondo para las rutas, para las vías. Yo digo, acá hay pueblos fantasmas a la orilla de la vía, que antes vivían a la orilla de la vía con gente que realmente se sentía orgullosa de vivir en esos pueblos. Acá cuando empezamos con ramal que para, ramal que cierra, bueno, se paró la vía, se paró el tren y estos pueblos desaparecieron. Estos pueblos vinieron a engordar las grandes urbes. Hoy son a lo mejor villas que están a las orillas del conurbano, de los grandes territorios como es Rosario, como es Santa Fe, como es Córdoba. Entonces, decir que vamos a crear una nueva ley para crear un fondo para que se arreglen las rutas, para que se haga vía férrea, esto lo vamos a debatir. No podemos llenarnos de proyectos y que después no los llevemos a la práctica. Los proyectos hay que llevarlos a la Cámara y hay que consensuarlo con todos los partidos políticos, porque yo digo, no pasa por la ideología política, esto pasa por un problema de todos los argentinos. Entonces, cuando es un tema de todos los argentinos, debemos consensuarlo con todos los que quieran aprobarlo. Y vuelvo a repetir, en algún caso, si hay necesidad de convocar al pueblo, hay que convocar al pueblo para que las leyes se aprueben, para que las leyes sean efectivas y se cumplan, como se debe cumplir con la Constitución Nacional.
no solamente hay que tener una constitución, sino hay que cumplirla en todos sus artículos, hay que hacerla respetar. ¿Qué cosa impresionante está sucediendo en este momento? Como me está diciendo el señor director, Twitter está explotando, realmente los mensajes que están lloviendo en este momento. Y recuerdo que, bueno, esta es la primera experiencia de un partido político haciendo esta transmisión. Creo que es una experiencia tan interesante que la tendríamos que repetir. Pero recuerdo que vos fuiste el primer dirigente político que reivindicó las movilizaciones espontáneas que se generaron a partir de la convocatoria en las redes sociales. Es decir, eso marca también una apertura de parte del Partido FE y de tu conducción en el sentido de abrir permanentemente los canales de participación de los ciudadanos. Y creo que en ese sentido los jóvenes que están en las redes reconocen y lo están expresando en este momento a través de arroba Jerónimo Venegas en el Twitter y en el Facebook, Jerónimo Venegas sitio oficial. Me parece bueno, que merece eso una reflexión de parte tuya, ¿no? Porque has estado muy en contacto con las redes sociales en los últimos tiempos. Sí, yo soy una persona que siempre acompaño, ¿sí? Nunca me gusta robar cámara, no me gusta anteponerme a hechos que provocan otra gente, pero sí acompañarlo. Y cuando convoco algo yo quiero que me acompañen. Como en este caso, en esta elección, yo pido el voto y quiero que me acompañen con el voto, porque yo soy una persona que tengo una trayectoria de vida y que siempre acompaño los reclamos que son leyes, cosas derechas, que realmente se reclama por la necesidad de la gente. Yo he acompañado todas las movilizaciones que han convocado las redes sociales, que han convocado a manifestarnos pacíficamente. Yo también he estado como una persona más, como un ciudadano más, no como un dirigente, porque no era yo el convocante. Entonces uno tiene que tener sentido de ubicación, pero sí acompañar con fuerza estos reclamos, porque estos reclamos eran nada más ni nada menos que para mejorar la calidad de vida de los argentinos, mejorar en el tema de inseguridad, en el tema de educación, en estos temas que son la pobreza extrema, la inflación, todas estas cosas que agobian a los argentinos y que se reclaman a través de las redes sociales cuando se convocan a las plazas de los pueblos. Bueno, yo he ido como un ciudadano más y yo creo que estas convocatorias que se manifiestan tienen que hacerse tanto y cuanto no haya respuesta de los gobiernos. Este gobierno no ha dado ninguna respuesta, seguramente no la va a dar, pero creo que si hay que volver a la plaza, hay que volver, y yo voy a volver como un ciudadano más. Por eso, en este momento, a los que están tuiteando, a esta gente que está provocando esta revolución en los Twitter, les digo que Venegas va a estar para todos los argentinos de buena fe, para todos los argentinos que piensen en un país como el que debemos construir los argentinos, sin corrupción. Hay que decirle un nunca más a la corrupción. No podemos tener gobernantes corruptos, gente que realmente tiene que gobernar y que no solamente le ha robado el dinero a los argentinos, sino le ha robado las ilusiones y la posibilidad cierta de tener un país como el que deberíamos tener, creciendo 10 años de crecimiento sostenido a tasa del 7, el 8 y el 9%. Así que voy a estar siempre con ustedes y siempre van a tener un teléfono abierto conmigo. Hay centenares de mensajes que están llegando, tal vez el que más se repite es, ¿cuál es la propuesta del Partido FE, de Unión con Fe y de Jerónimo Venegas para terminar con la pobreza? Bueno, poner el país en marcha. Yo creo que este país, que digo yo, lo he repetido 2 o 3 veces, es inmensamente rico. Hay que ponerlo a producir, producir y producir. Si este país se pone a producir, este es un país que ha sido bendecido por la mano de Dios, porque nosotros producimos alimento y el mundo demanda alimento. Entonces, ¿por qué no producirlos? Acá no tendríamos que esperar que el productor produzca a voluntad de él. Nosotros deberíamos incentivar la producción. Si incentivamos la producción, seguramente vamos a tener pleno trabajo y se va a erradicar esta inseguridad que tiene el país. Porque ustedes saben que con la cultura del trabajo y la educación se termina la inseguridad, porque la gente quiere trabajar, no quiere robar.
Los chorros van a estar siempre, pero van a ser los menos. Yo siempre utilizo un ejemplo que una vez el padre de este periodista que tenemos, Petinato, fue a una cárcel, a mostrarle una cárcel al general Juan Domingo Perón, y la estuvieron recorriendo, recorrían los pabellones, la celda, y en un determinado momento le dice Perón, Petinato, ¿y los presos? Y le dice Petinato, no hay presos, mi general. Claro, pero la tasa de desocupación en el país era del 1.5%. Entonces, si nosotros generamos trabajo pleno y este país lo ponemos a producir en cantidad y en calidad, seguramente vamos a salir de la pobreza. La gente va a vivir con dignidad. Nosotros sabemos que tenemos que tener un país con rentabilidad empresaria para que haya buenos salarios y que no haya inflación, porque la inflación la podemos licuar produciendo en cantidad, llenando nuestras góndolas para que bajen los precios. Pero esta gente no deja producir y los precios suben. Además, la inflación se provoca porque están emitiendo con la maquinita de emitir dinero todos los días. Y eso genera más inflación. Tenemos un dólar que hoy ha pasado los 10 con 15 o 10 con 18, no sé cuánto ha estado, pero está superando la barra los 10 pesos. Cuando el otro dólar está 5,50, creo. Entonces, estas cosas no pueden pasar en un país que tiene tantas bondades como los que tenemos nosotros. Tenemos el mejor clima, las mejores tierras, la mejor agua. ¿Por qué estar así? Lo que tenemos que tener es un gobierno que ponga la economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía como está hoy. Bueno, Momo, gran parte de los que nos están viendo, después nos vamos a enterar cuántos, pero no, son muchos y muchos los mensajes que llegan, son los militantes de Unión con Fe, son los compañeros que han venido trabajando casa por casa, entregando la boleta, entregando el documento y que van a estar el domingo seguramente custodiando los votos. El mensaje para los nuestros, mensaje final y además, bueno, lo que vos quieras decir a todos los que nos están viendo. En primer lugar, que tengan fe, que vamos a hacer muy buena elección. Nosotros pensamos que vamos a meter 2 o 3 diputados. Esto va a ser una cabecera de playa en la Cámara, en el Congreso, para defender los intereses de la gente. Nosotros vamos a trabajar muy seriamente, muy responsablemente en todos estos temas que vamos a provocar desde la Cámara y decirle a todos los compañeros que van a fiscalizar que seguramente pongan lo mejor de ello, porque vamos a cambiar la historia y la vamos a cambiar, ¿no es cierto?, provocando desde la legislatura, desde el Congreso de la Nación, leyes que beneficien a la gente, que beneficien al país y que saquen a la gente de esta situación en la que está sumergido. Nosotros hacemos como dice el Padre Francisco, el Santo Padre Francisco, tenemos que ir a servir sin miedo y con fe. Aquí llegó el final de este cierre de campaña de Unión con Fe. Muchísimas gracias y el domingo a las urnas a poner el voto a la lista 508 y llevar al Momo al Congreso.